Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la conferencia de espectrometría de masas. Bienvenidos. Espero que al final les logremos transmitir conocimientos sobre este tema. Hoy estaremos hablando de fundamentos de espectrometría de masas, tipos de separaciones cromatográficas, tipos de fuentes de ionización, cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Lo que son aplicaciones en espectrometría de masas. Vamos a iniciar sobre qué es la espectrometría de masas. La espectrometría de masas está basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Realmente es como la huella digital de un compuesto. Los espectros, digamos, están basados en la relación carga-masa. Del lado izquierdo, en el eje vertical, tenemos lo que es la intensidad de carga y lo que es en la parte horizontal de la gráfica es lo que es la masa. Por lo general está relacionado también al peso molecular del compuesto. Y en diferencia de la cromatografía líquida, digamos aquí se tiene un espectro específico para un compuesto, o sea, es una masa molecular específica del compuesto donde no hay diferencia, es única para cada compuesto, entonces realmente identificamos el compuesto que queremos analizar. Si deseáramos cuantificarlo, saber qué cantidad de este compuesto requerimos, esto se hace en combinación con la cromatografía líquida y la detección del espectrómetro de masas como detector universal. Eh, es muy sencillo, hay muchas aplicaciones, vamos a hablar más adelante de este tema. ¿Cómo funciona un espectrómetro de masas? Nos vamos a ir al más simple, al de un cuadrupolo. La muestra por lo general tenemos que ionizarla, o sea, llevarla a un estado gaseoso. Esta muestra se va a transportar del multiplicador de la fuente de ionización, va a entrar a nuestro sistema de cuadrupolo. En este caso solo hay un cuadrupolo. Los, digamos, filamentos van a traer diferentes cargas positivas o negativas y van a lograr la separación de los iones que no sean de interés al compuesto que yo quiero identificar. Esto se da en la fuente de iones, ¿verdad? Y luego estos iones van a chocar en el detector, en el multiplicador o detector, digamos, donde van a producir la intensidad de carga. Yo pongo la analogía de un montón de frutas y donde al final queremos obtener uvas. Es una analogía relacionada a querer, digamos, ir al- a la masa del compuesto que queremos identificar. Este sistema, digamos, de cuadrupolo funciona en un sistema al vacío, por lo cual todas las técnicas de espectrometría de masa requieren una bomba de vacío. El vacío es para producir el movimiento de los iones, ¿verdad? Dentro del cuadrupolo. Fuentes de ionización, hay varios tipos de fuentes de ionización, digamos, tenemos electrospray, APCI,
Más adelante les voy a hablar pues, de las diferencias y los diferentes usos. Los análisis de masas pueden ser de un cuadrupolo, hay sistemas de triple cuadrupolo, va a depender de la sensibilidad que queramos obtener del compuesto, puede ser que nosotros logremos identificaciones hasta partes por cuatrillón, partes por trillón, por ejemplo. Bien. Eh, Fases eh, gaseosas, tenemos la ionización de electrones, ionización química, ionización química a presión atmosférica, la desorción, la ionización por electrospray ESI, que es la evaporación de iones. Tenemos la sonda de análisis de sólidos atmosféricos, que es desorción térmica, la ionización química a presión atmosférica, BAPCI, el M es iones secundarios, bombardeo de átomos FAB, desorción de plasma, ionización de campo, desorción láser asistida por matriz, MALDI, fotoionización a presión atmosférica APPI, análisis de detección en tiempo real y ionización electrospray de desorción DSI. Realmente las fuentes de ionización van a depender de la matriz, qué tipo de muestra es la que estamos analizando y las técnicas analíticas más adecuadas para lograr la identificación. Aquí tenemos una gráfica, por ejemplo, cómo funciona el electrospray, cómo va a producir esos iones que me interesa identificar. Tenemos aquí, por ejemplo, la APCI, ¿verdad? Y la ESI. De nuevo la gráfica donde ingresan los iones por la fuente de ionización y entran a nuestro sistema, a nuestro cuadrupolo que está totalmente al vacío, donde se separan por los filamentos, por cargas negativas y positivas, los iones de interés y luego chocan en nuestro multiplicador o nuestro detector. Las técnicas, digamos, más comunes es la electropulveración SI y lo que es la APCI. Aquí vamos a ver en general los tipos de espectrometría de masas. Hay diferentes tipos de espectrómetros de masas disponibles. Tenemos lo que es el cuadrupolo simple, el triple cuadrupolo, la trampa de iones, tiempo de vuelo, TOF, resonancia ciclotrón de iones por transformada de Fourier, FT, ICR, trampa orbital, instrumentos híbridos, QTOF, ion trap, TOF y cuadrupolo orbitrap. Los nombres son pues muy variables. Pero al final, cuando se tienen más cuadrupolos, lo que estamos logrando es más sensibilidad, o sea, podemos llegar a identificación de componentes más pequeños. Esa es la ventaja que nos da contar con más cuadrupolos. Podemos aumentar la sensibilidad para ver compuestos en cantidades mucho más pequeñas. Pero la base, digamos, de la espectrometría se hace sobre un cuadrupolo, que es donde se ha desarrollado la mayoría de sistemas Albion Expression. Analizador de masa de un solo cuadrupolo. Es el desarrollo que ha tenido la compañía Albion. Aquí podemos ver el cuadrupolo, ¿verdad? Como físicamente cómo se hacen esas, digamos, atracciones positivas y negativas en los filamentos.
Luego pasa, digamos, al cuadrupolo, donde se hace otra separación y se dividen las cargas positivas y negativas. En la siguiente gráfica, donde se ven las curvas, en las flechas así curvas, es cómo viaja, digamos, cada ion. Y el cuadrupolo por magnetismo lo va atrayendo o alejando dependiendo de la carga hasta que logre salir al detector y obtengamos el ion eh, con la relación carga-masa que necesitamos para poder identificar el compuesto. Aquí un poquito más detalle de la fuente de ionización, que es la evaporación de iones por gotitas. Eh, ¿Qué tamaño crees que tienen esas gotitas? ¿Qué tan pequeñas deben ser para satisfacer las necesidades del LCMS? Este es el proceso de electrospray. Realmente el equipo cuenta con diferentes cargas, ¿verdad? Diferentes, según las necesidades. El sistema es bastante complejo a nivel de relaciones de voltaje y cargas que se requieren en todo el sistema. Pero al final lo que buscamos es que se separen esas pequeñas moléculas, esos pequeños iones en cargas positivas y negativas que van a ser atraídas o dirigidas durante el cuadrupolo en los filamentos para lograr esa relación carga-masa que necesitamos para poder identificar el compuesto. El proceso de electrospray es un proceso de pulverización, evaporación de iones para producir iones en fase gaseosa, iones formados a través de tres pasos principales: producción de gotitas cargadas en la punta del capilar, contracción de gotitas cargadas por evaporación del solvente y desintegraciones repetidas de las gotitas que conducen finalmente a las gotitas más pequeñas, altamente cargadas, capaces de producir iones en fase gaseosa. La evaporación de iones de la fase condensada y gotas altamente cargadas. Eh, Estos temas pueden ser bastante complejos, pero el principio fundamental es bastante simple. Spray Aquí vamos a starts ver with a liquid un formulation. pequeño video de Push cómo se through a capillary logra at a precise and el, constant flow. el electrospray, que es donde ingresa When la an electric muestra field is al created by espectrómetro de wiring the masas. liquid to a high voltage, the meniscus rapidly turns into a stable cone, out of which a jet of liquid emerges and becomes a stable spray. This is the cone jet mode. Primary micrometric and highly charged droplets are formed in the jet. Due to electrostatic repulsion, they break into finer charged Y droplets, aquí logramos which que los themselves break iones into smaller se and smaller transfieran ones, a una thus fase becoming gaseosa, nanometric. que es la que va a, a moverse en el cuadrupolo. The spray starts with a liquid. Estas fuentes de ionización, les vamos a hablar más adelante de los tipos de fuentes de ionización. Eh, Luego vamos a hablar las diferentes técnicas pues, de separación. Realmente el espectrómetro de masas tiene varias cualidades que puede identificar compuestos en diferentes estados de la materia. Aquí tenemos un ejemplo de una placa TLC o cromatografía en placa fina. Nosotros podemos hacer una separación cromatográfica en placas y luego identificar qué compuesto fue el que se separó por medio de un sistema que se llama Plate Express, que este dirige la muestra al espectrómetro de masas, tomando la muestra directamente de la placa cromatográfica. Este es el sistema Plate Express.
digamos que hacemos el desarrollo, hacemos la separación del compuesto, como que lo hiciéramos en cromatografía líquida de alta presión, lo único que se hace en placas, como se hacía anteriormente. Estas placas son de sílice, son diferentes selectividades, por ejemplo C8, C18, va a depender del método analítico que queramos desarrollar. Este sistema toma la muestra y dirige automáticamente la muestra al espectrómetro de masas. Es un sistema muy simple y utiliza una bomba isocrática, que es la que conduce la muestra hacia el espectrómetro de masas. Es un sistema bastante sencillo. Aquí podemos ver un poquito de detalles, que es la selección del plato, el control del software y algún ejemplo de cómo el sistema, por medio de una, digamos, una toma de muestras en la placa, por medio de, por ejemplo, de láser, de ilusión, de una purga, logramos tomar la muestra y dirigirla a la fuente de ionización, que es el electrospray, y que la muestra logre ingresar al espectrómetro de masa. Eh, Definitivamente, pues todos los sistemas tienen un manifold, un sistema de válvulas donde hay, digamos, agua de desecho. Hay una válvula que dirige directamente la muestra al espectrómetro de masas. eh, y en esta parte, pues estamos trabajando con presión, que eso lo produce la bomba isocrática y la muestra se está moviendo en una tubería específica hacia el espectrómetro de masas. Los análisis del CMS pueden ayudar a determinar la masa molecular, determinar la estructura química mediante la interpretación de espectros de masas, verificar la identidad sospechosa del compuesto químico, determinar la pureza de la muestra, supervisar alguna reacción. En el caso de GC and MS and LC-MS, de una placa TLC implicaría punto de respaldo de la placa TLC, extracción del producto químico, del sustrato de sílice, posible purificación adicional, inyectar la muestra en un sistema GC, MS o LC. Entonces, lo interesante es que aquí no tenemos que estar haciendo ninguna purificación como en GC masas o LC masas, sino se toma la muestra directamente de la placa y obtenemos la identificación del compuesto. Las aplicaciones son innumerables. Más adelante les voy a hablar de esas aplicaciones. Aquí un ejemplo de un análisis TLC-CMS, que es cromatografía de placa fina, de cromatografía líquida de placa fina acoplada a espectrómetro de masas. Aquí tenemos una placa que nos produjo alrededor de 6 separaciones, digamos, bien, con alta resolución. Tenemos alrededor de 7 en general y tomamos la muestra directamente para identificar el compuesto en el espectrómetro de masas. Eh, Aquí podemos observar los diferentes colorantes, eh, o la separación, digamos, que estamos produciendo en los colorantes Sudán, y los podemos identificar, y podemos obtener la masa en relación a la relación carga-masa. Aquí logramos identificar 6 compuestos bien definidos, como Sudán 2, Sudán 1, Sudán Red 7B, todos con una específica masa molecular que nos permite identificar el compuesto. Todos estos métodos pues, son validables, se pueden hacer protocolos de calificación
y validación para que garantizar que estos datos son confiables. Aquí tenemos un extracto de vainilla, ¿verdad? Logramos tener una identificación, ¿verdad? Y aquí se utilizó una placa de aluminio, se usó disolvente hexano y acetato de etilo, y logramos obtener específicamente la masa del compuesto que queríamos identificar. Aquí otro ejemplo también. La muestra contiene tilvalnillina, ¿verdad? Y logramos obtener eh, la identificación de dos compuestos, uno con masa de 166,9 y otro con una masa de 198,9. Vamos a pasar un poquito al desarrollo de métodos LC-MS. Eh, Realmente para el desarrollo de métodos tenemos que ver las propiedades de los compuestos, si son ácidos, si son bases, si son sensibles al calor, si son solubles o no solubles. Aquí nos vamos a temas de polaridad, si es polar, que es soluble al agua, si es no polar, que es no soluble al agua, si es polar y no polar. Aquí ya hablamos temas de fase reversa, si es no polar, o fase normal, si es polar. La selección también de la fuente de iones es importante. Por ejemplo, si estamos con un compuesto que es polar, que es, digamos, soluble en agua, tendríamos que usar una fuente de ionización SI. Si no, si es no soluble en agua o es fase reversa o no polar, se utiliza una fuente de ionización APCI para poder identificar este tipo de compuestos. Luego nos vamos al método analítico del cromatógrafo de líquidos y elegimos, digamos, la columna, que tendría que ser si es no polar, fase reversa o inversa. Si vamos a tener un gradiente, si vamos a tener que mezclar solventes en el periodo de separación de los compuestos. La composición de la fase móvil, qué solventes se van a utilizar en el método. Eh, Va a también depender la complejidad de la matriz, de la muestra, para poder hacer el desarrollo. Muchos de estos métodos ya están formulados y desarrollados por las diferentes compañías que comercializan estos instrumentos o columnas. Solo es de hacer el desarrollo del método en base a la matriz y los compuestos que deseamos separar. Por eso es bien importante definir cuál es la matriz y cuáles son los compuestos que yo quiero identificar y cuantificar. En algunos casos, en muchos casos, solo me interesa identificarlos. Y este tipo de tecnologías es muy, eh, digamos, es óptima para la identificación de cualquier compuesto. Aquí tenemos un ejemplo de un espectro utilizando una fuente de ionización, eh, un espectro de masas API, ¿verdad? La ionización del electrosprite reproduce aductos regularmente. La ionización química a presión atmosférica generalmente no produce aductos, pero puede producir fragmentos debido al calor. Entonces aquí estamos identificando cuatro compuestos, cuatro masas, ¿verdad? En la segunda gráfica tenemos tres identificaciones y cada uno nos da la relación carga-masa con su específico
peso molecular del compuesto que estamos identificando. Eh, es bien importante tener claro cuáles son los diferentes tipos de separación cromatográfica y cuál es la diferencia entre cada uno. Por ejemplo, en fase normal, vamos a tener compuestos, eh, digamos, eh, polares o no polares, ¿verdad? No polares, pues que no se mezclan con agua, y polares que se mezclan con agua. En lo que es intercambio iónico, ¿verdad? Es un intercambio de iones, es una separación por intercambio de cargas. Tenemos también la exclusión de tamaño, digamos, dependiendo del tamaño de partícula, vamos a lograr la separación. Está también la fase iónica, ¿verdad? Y la fase reversa, que son las diferentes técnicas de separación cromatográfica. La mayor cantidad de técnicas de separación cromatográfica están hechas en fase reversa. Fase reversa es la fase no acuosa o no polar, o digamos la fase aceitosa, si lo quieren ver en esa perspectiva. Es la mayor cantidad de metodologías analíticas que están desarrolladas en este tipo de separación. Eh, Cuando usamos un cromatógrafo de líquidos, el espectrómetro de masas tiene la función de ser un detector universal. O sea, es un detector que me va a identificar cualquier compuesto. Cuando utilizamos un detector específico, por ejemplo, un detector UV, un detector IR de índice de reacción, en el UV vamos a estar limitados a la longitud de onda de los compuestos para poderlos identificar, y en el IR es un índice de refracción. Por lo general se utiliza más para separación de sacarosas o azúcares. Digamos que ahí tenemos la limitante, que estos detectores nos limitan según las técnicas analíticas que queramos desarrollar, pero cuando tenemos un detector universal como es el espectrómetro de masas, podemos identificar cualquier compuesto. No tenemos ninguna limitante a la hora de identificar compuestos. Sí. Aquí tenemos una configuración de un cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de masas. Aquí tenemos las condiciones, ¿verdad? Del método, qué disolvente vamos a utilizar, cuál es, digamos, la velocidad del flujo, qué columna vamos a utilizar, cuáles son las características de esta columna, eh, las condiciones, por ejemplo, de qué tipo de fuente de ionización voy a utilizar, bajo qué temperatura voy a trabajar, qué tipo de capilar voy a utilizar, la compensación de voltaje de la fuente de ionización, rangos de voltaje, temperatura del gas, descarga o tamaño de partícula. Eh, Todo esto, digamos, está definido ya por los fabricantes, no tenemos que inventar el agua azucarada. Lo que requieren es tener bien definido los compuestos para lograr eh, implementar el método adecuado para las separaciones que deseo lograr. También menciona los gradientes, que es la combinación de los solventes, ¿verdad? Por lo general, cuando usamos un espectrómetro de masa, requerimos utilizar una bomba binaria donde se trabaja, digamos, a presiones más altas, y la mezcla de los solventes es mucho más rápida que en una bomba isocrática o cuaternaria. Eh, entonces nos permite hacer más gradientes y que el método tenga un menor tiempo de retención. Aquí tenemos un ejemplo de un espectro de masa de un compuesto, ¿verdad? Y aquí tenemos todos los compuestos que se identificaron. Hay 16 compuestos identificados y en cada uno está su
su cromatograma, ¿verdad? Aquí es la parte, digamos, del cromatógrafo. Tenemos tiempo de retención versus carga, ¿verdad? En este caso es la identificación del espectrómetro de masas, por lo cual esto nos permite, digamos, identificar más compuestos, ¿verdad? Pero aquí, si pueden observar, estamos cuantificando los compuestos e identificándolos, ¿verdad? Entonces sabemos qué cantidades de compuesto hay en muestra y sabemos qué compuesto es, ¿verdad? Entonces la información que nos da es bastante valiosa para lo que es control de calidad de productos farmacéuticos o de alimentos. Aquí las concentraciones fueron en partes por millón. Digamos que no hubo una sensibilidad tan alta. Eh, Podemos llegar a partes por trillón, partes por cuatrillón, dependiendo si queremos analizar fármacos, por ejemplo, en sangre, o si queremos ver pesticidas en alimentos en pequeñas cantidades, si queremos ver contaminantes en alimentos, o estudios para hacer nuevos medicamentos, como son producir medicamentos genéricos. Las aplicaciones son impresionantes. Voy a hablarles ahorita, les voy a pasar 5 tipos de aplicaciones que se pueden hacer en el espectrómetro de masas ADVI. Voy a pasar unos videos y les voy a ir explicando el video para que puedan observar un poquito, pues en la parte de aplicaciones, las ventajas de contar con un espectrómetro de masas. Vamos a pasar ahorita al primer video. Una de las ventajas del espectrómetro de Volatile masas atmospheric pressure chemical ionization, or el VATSI, cromatógrafo de combined with puede Avion's trabajar de expression forma compact independiente. mass spectrometer, is a fast and easy method to analyze volatile samples, Aquí tenemos such una as the aplicación headspace of a donde sample, se breath, hace or air with no la additional sample impresión prep. Sampling in the gas phase can de be ordered muestra en estado solids and gaseoso. El liquids. cliente The VAPSI puede makes it simple soplar, to analyze ingresar volatile in many la muestra. sources. The Inmediatamente el VATSI espectrómetro inlet de is masas linked to va a heated identificando transfer line compuestos and then to an APCI ion source. están From there, the sample is ionized by a corona discharge needle. It's a versatile tool for analysing volatile organic compounds. We've analysed many sample types, from breath for detecting disease to headspace above food to ensure authenticity and freshness. The technology not only allows prep-free sampling, but solvent-free APCI allows a greater range of compounds to be ionized when compared to traditional APCI sources. The VATSI ion source is a simple powder. Okay. The Atmospheric Solids Analysis Probe is one of the latest tools from Advion that revolutionizes sample analysis. The ASAP. Okay. Aquí podemos observar, esto es para analizar sólidos. Chemists Con simply dip the este, tip digamos, of the como closed end of a glass capillary into the sample muestreador, of podemos interest, tomar la muestra or del scrape the sólido surface of a solid e and then place ingresarlo the capillary directamente al into the mass espectrómetro de spectrum. masas y poder identificar el compuesto. Enabled Aquí APCI se ion puede, source will vaporize your sample, se where the puede, corona discharge se needle puede will ver cómo ionize it. ingresa la muestra, cómo entra el Involatile electrospray y el salts and buffers are electrospray left on the probe, ingresa la avoiding muestra contamination of the mass spec. al espectrómetro de masas, Cleanup el and polvo en polvo. analysis is a single step. You are then ready for your next sample. Simply clean the capillary or use a new one.
This novel sample technique opens up a world of Vamos a pasar al analysis siguiente for video. liquids and solid samples. Quickly and easily assay reaction mixture. No more waiting, no more scraping. Perform direct mass analysis from TLC plates in Vamos 30 a seconds with ver the aquí Abdion Plate Express. The lo que system les comprises mencionaba de the la expression extracción de la mass muestra en spectrometer, placas the TLC. Plate Express TLC Entonces, sí plate es reader, sencillo and an isocratic tomar una solvent pump muestra for delivery of the para poder extraction solvent. identificar los You take compuestos your de la plate, placa. slide it under the head, and press a button. That's it. Vamos a pasar a It's la designed siguiente for fast, aplicación. reliable results in the chemist's lab. No more waiting. El siguiente video. Vamos a pasar al siguiente. Este muestra pues también la inyección normal. Podemos inyectar con una jeringa directamente al espectrómetro de masas. Al siguiente. Ok. En resumen, lo que les quería mostrar es que hay diferentes formas de tomar la muestra dentro del espectrómetro de masas. Hay, como observamos, podemos soplar o ingresar una muestra en estado gaseoso, podemos ingresar una muestra en estado líquido, podemos también usar placas TLC. También está la opción, hay un sistema touch que directamente eh, eh, aplicamos un líquido en un sistema de contacto y automáticamente ingresa la muestra al espectrómetro de masas. Hay, por ejemplo, laboratorios móviles, por ejemplo, de drogas. Yo puedo poner el espectrómetro en un laboratorio móvil y hacer identificación de drogas en cualquier sitio. Puedo también utilizarlo en investigación de medicamentos, investigación de alimentos. No necesariamente tengo que tener un espectrómetro de masas de triple, cuadrupolo, va a ser una inversión millonaria. Este sistema nos facilita la identificación de compuestos. Les vamos a mandar estos videos para que puedan observarlos y el material de la conferencia. No sé si tienen alguna duda. Regresa a la presentación. Al resumen.
No sé si tienen alguna duda. La verdad que es un tema, esto es como una inducción. Aquí vamos a ir dando varios temas en Avantpro, es como el primer módulo general de explicar la espectrometría de masas en general. Vamos a ir profundizando en temas específicos, por ejemplo, vamos a dar conferencias de ya las fuentes de ionización, cómo funcionan, un poquito del tema de las aplicaciones para que ustedes puedan ir desarrollando y viendo la utilidad analítica de estos sistemas. Les agradezco por participar. Les hago de una vez la invitación para el próximo martes. Vamos a estar hablando sobre cromatografía preparativa, que es un tema pues muy importante a nivel del desarrollo de nuevas materias primas y nuevos medicamentos, ya que aparte de separar los compuestos, podemos producirlos para diferentes aplicaciones. Les agradezco su tiempo y siempre los seguimos invitando a las siguientes capacitaciones. Se pasará un link donde se les hará una encuesta de la conferencia y un formulario sobre la capacitación. Que tengan una linda tarde y les agradezco su tiempo. Muchas gracias.